El tiempo que nos queda, pues me gustaría compartir una palabra y con esta palabra finalizamos una serie que hemos empezado y es transformando su mente para cumplir su misión. El Señor, querido, nos corrige, el Señor nos exhorta, el Señor nos ama. ¿Por qué? Porque tenemos una misión de parte del Señor. El Señor nos llamó para algo y necesitamos entender esto. Hemos hablado anteriormente sobre transformar su mente para tener paz, transformar su mente para la guerra. Y hoy vamos a pensar sobre este tema, transformando su mente para cumplir su misión. Y querido, lo primero que necesitamos transformar en nuestra mente es estar convencido que somos llamados a dejar algo para avanzar en el cumplimiento a misión del Señor. Yo creo que es imposible cumplir con lo que Dios quiere si no estamos dispuestos a dejar, a renunciar. A lo mejor diré, esta mañana vamos, la palabra está, solo ven palabra que debía haber quedado en casa viendo el culto online. Pero querido, lo siento, nosotros no podemos predicar un evangelio que no es real. Predicamos la palabra de Dios. Y el Señor te dio el Espíritu Santo que te ayuda. No te preocupes, no puedo. El Espíritu Santo te va a ayudar. Lo primero es transformar nuestra mente, es estar convencido que somos llamados a dejar algo para avanzar en el cumplimiento de nuestra misión. Si queremos hacer todo lo que queremos hacer, nuestra voluntad, olvida, no llegarás. Vamos a tomar algunos ejemplos. Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y serán una sola carne. Aquí es un texto bastante usado, conocéis, usado en los matrimonios para realizar boda y tal. Cuando la palabra dice dejar padre y madre y unirse a su mujer, está diciendo que estoy entrando en una nueva realidad. Imagínate que salgo de la casa de mis padres y me uno a mi mujer y estoy dejando no solamente físicamente, pero lo que he vivido, lo que ha sido mi vida hasta este entonces, debe, porque hay casos que no ocurren, debe dejar todo atrás. La mamá que tenía el centro del corazón del hijo debe abandonar. El hijo debe decir, mamá, lo siento, te quito de aquí y pongo una chica que llegó a mi vida hoy. He estado ahí contigo toda la vida, pero a partir de hoy otra toma tu lugar. Para la madre es difícil. Pero si no hacemos eso, vemos estos matrimonios donde el hombre está casado y sigue siendo direccionado por su madre. Es una desgracia total para el matrimonio, porque está fuera del plan de Dios. Un ejemplo de dejar. No solamente dejar eso, pero dejar situaciones. Muchas personas, hermanos, no pueden cumplir la misión porque están anclados. ¿Sabe lo que es un ancla, no? El navío coge su ancla, lo echa, se clava en el suelo, en el fondo del mar, y se queda parado. Aunque es un navío grande, pero el ancla puede sujetarlo. Y muchos de nosotros, hermanos, necesitamos dejar estas situaciones que nos hicieran estar anclados, sea circunstancias que pasaron con nosotros y que no logramos avanzar. Y aquí podríamos, si tuviéramos tiempo, enumerar un montón de situaciones. Ahora, es natural vivir situaciones difíciles, complicadas, dolorosas, pero no es natural quedarse anclado en estas situaciones. Es natural vivir situaciones que te duelen, que lloras, que pasas quizás encerrado en tu habitación. Vivimos situaciones, es natural, Dios nos hizo así, pero no es natural quedarse anclado ahí. ¿Por qué? Porque quizás te han hecho daño, porque quizás alguien ha muerto. Hay tantas cosas que pudiéramos poner y que las personas se quedan ancladas y no avanzan, no pueden llegar a cumplir su misión porque están ahí. Mientras el Señor sigue caminando, porque es un Dios vivo, un organismo vivo, avanza independiente de circunstancias. Si estamos con el Señor, que tenemos vida, avanzamos independiente de circunstancias. Y quizás tú puedas preguntar esta mañana, ¿dónde estoy anclado? ¿Qué es lo que necesito dejar atrás? Es una pregunta interesante. Si es que es así, es una pregunta que puede hacerse. ¿Qué es lo que tengo que dejar atrás? ¿Dónde estoy anclado? Si es que hay alguna cosa que me está anclando y que yo no puedo seguir. Porque para cumplir la misión tienes que dejar atrás, sea lo que sea. Y permitir que el Espíritu Santo que está en tu vida, si has recibido a Jesús como Señor y Salvador, te ayude para que tú puedas avanzar y cumplir la misión que el Señor te ha dado. Y ya vamos a hablar de esta misión. Una segunda cosa interesante es no contaminarse. Después
de decidir dejar atrás, debemos hacer lo que haga falta. Y esta mañana el Señor nos ha hablado ya de contaminación, del pecado, de tantas cosas que pueden contaminar nuestra vida y que nos pueden impedir de caminar con el Señor. Un texto de Génesis 2, 16, 17 que dice: y mandó Jehová Dios el hombre diciendo: de todo el árbol del huerto libremente podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día en que de él comieres ciertamente morirás. Y aquí me llamaba la atención mientras leí este texto, porque antes de hacer una prohibición, el Señor había dicho literalmente: de todo árbol del huerto libremente podrás comer. Es como si tú estuvieras en el jardín del Edén y el Señor dijera: mira, todo lo que ves, todo puedes comer, como quieras, la cantidad que quieras, la hora que quieras, todo puedes comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. ¿Te das cuenta de que el Señor tiene principios para nuestra vida? Que no podemos hacer todo lo que nos da la gana. No podemos hacer todo lo que nosotros queremos. Porque el Señor tiene principios para nuestra vida, hermanos. Es así. El verdadero evangelio es este. Caminar con el Señor respetando sus principios. ¿Por qué? Porque es para nuestro bien. Y cuando Él hace esta prohibición, ¿por qué? Porque el Señor sabía lo que iba a pasar. Y de hecho conocéis la historia, no hace falta entrar ahí. Es decir, no toques en este árbol. Y luego tú sabes lo que pasó: pecado, desobediencia. Y una cosa que nos llama la atención cuando el hombre y la mujer deciden tocar aquello que Dios había prohibido, es la independencia de Dios, la autosuficiencia. Ellos querían estar independientes de Dios, de ser autosuficientes. Querido, ¿cuántas personas toman esta decisión? Yo no necesito a Dios, soy autosuficiente. No necesito rendir cuentas a nadie porque yo soy independiente. Y es una palabra muy normal al día de hoy, muy de moda. Tienes que ser independiente. No dependas de nadie. Búscate por ti mismo, soluciona las cosas por ti mismo. Pero hermanos, ¿es posible ser independiente de Dios? No lo creo. Me encanta siempre repetir una y otra vez que cuando los discípulos empiezan a dejar al Señor, y el Señor dice a ellos, a los discípulos, ¿no? ¿Y vosotros qué? ¿Como que me vais a abandonar también? Y Pedro dice: Señor, ¿a dónde vamos nosotros? Solo tú tienes palabra de vida. Es decir, lo que está diciendo: no, Señor, no hay a dónde ir. No es posible la independencia, no es posible la autosuficiencia. Y ellos lo que hacen es tocar en algo que Dios había dicho que no. Y te aseguro algo, que la autosuficiencia es un ingrediente para la caída espiritual de cualquier persona. Cuando te ves autosuficiente, cuando crees que puedes por tus fuerzas y no dependes de Dios, estás de camino a caer espiritualmente. Y Pedro, que es un apóstol tremendo, nos demuestra eso de una forma muy clara. Él fue advertido, él advirtió que no negaría a Jesús. ¿Os acordáis? Aunque todos te abandonen, aunque todos no sé qué, yo no te voy a negar, yo voy contigo hasta la muerte, no sé cuánto. Y el Señor, ¿qué le dice? Antes que el gallo cante 3 veces, me vas a negar. ¿Eso dijo el Señor? Leemos la Biblia, hermanos. Antes que el gallo cante, no 3 veces. Antes que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Y Pedro cayó, ¿por qué? Porque en su autosuficiencia creía que podía, en su fuerza. Y hermano, estamos hablando de Pedro, del apóstol Pedro. Un tremendo de un nombre de Dios, pero pasó con él, con tantos otros. ¿Y crees que no va a pasar con nosotros? ¿No va a pasar conmigo y contigo? Autosuficiencia es ser independiente de Dios. Y el Señor dijo: no toquen en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el hombre que hizo, tocó. Y vino el pecado a su vida y toda la historia que tú sabes, que vivimos las consecuencias hasta el día de hoy. 1 Corintios 10, 23 nos hace una advertencia: todo me es lícito. Todo me es lícito. Pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Yo puedo hacer todo, pero no me conviene. Puedo hacer todo, pero no edifica mi vida. ¿Sabes, hermano? Antes de tomar una decisión, antes de hacer algo, antes de meterse donde no debes, ¿en qué me va a edificar eso? ¿En qué beneficio espiritual esto va a traer a mi vida? Antes de decidirse, porque el apóstol es muy claro.
Soy libre, porque muchos dicen, no, como cristiano no puedes. No es verdad, la Biblia no dice eso. La Biblia está aquí hablando contigo, que todo, puede todo. Pero me conviene. Trae edificación a mi vida. A veces nosotros nos metemos en amistades que son una desgracia para nuestra vida. Debemos tener amistad con no cristianos, por supuesto, porque si no, pues a quién vamos a evangelizar, hablar de Jesús. Pero tener amistades ahí, ser como ellos son, porque hay amistades que no edifican tu vida. Y cuando tú estás caminando con el Señor y haces amistades dentro del cuerpo de personas que están caminando contigo, son personas que te bendicen, que te ayudan. Pero cuando tú decides vivir solamente amistades del mundo, naturalmente estarás con ellos. ¿Por qué? Porque así funciona. No te creas el súper espiritual que no va a pasar, así funciona. Aquello que no edifica, hermano, debe ser quitado de nuestra vida. Quitar de nuestra vida. Todo me es listo, pero no todo me conviene. Todo me es listo, pero no todo edifica. Un otro tema para que podamos cumplir con la misión de lo que nos llamó el Señor en Génesis 1:28 es crecer y multiplicar. Ahí dice la palabra, y los bendijo Dios, hablando de ti y de mí, del hombre y de la mujer. Y los bendijo Dios, creced, fructificad y multiplicaos. Es un anhelo del Señor que tú y yo crezcamos, que podamos multiplicar, que podamos avanzar en aquello que Dios quiere hacer en mi vida. Y dice la palabra, y bendijo Dios. Ya fuimos bendecidos por el Señor para crecer, para multiplicar. La bendición ya está determinada sobre nuestra vida. No es que Dios va a hacer, no, ya dijo. Y bendijo Dios. Y dijo, creced y multiplicar. Y crecer, hermano, no es solamente en crecer, en tener hijos. Y multiplicar no es solo eso, es crecer y multiplicar en nuestra vida. Es producir, es ser usado por Dios, es ser instrumento, es cumplir con la misión que tiene el Señor para nosotros. Crecer y multiplicar, avanzar en nuestra vida. No estar anclado, no estar parado. No vivir una rutina donde no hay crecimiento espiritual. Donde no vivimos todo lo que tiene el Señor para nuestra vida. De eso está hablando. Estamos bajo la bendición, sin embargo, debemos mantenernos bajo la bendición del Señor. Porque fácilmente nosotros podemos salir de ahí. Es decir, para crecer y multiplicar, sí o sí, tengo que estar conectado con la raíz que es el Señor. No puedo crecer si no estoy conectado con Él. Aleluya por tu vida que vienes al culto, pero si vienes al culto y no estás conectado con Él, no va a pasar nada. Yo puedo gritar lo que sea en este micrófono y orar gritando, no va a pasar nada de nada. ¿Por qué? Porque si no hay esta conexión, es imposible. Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque sin mí nada podéis hacer. Me encanta esto. Sin mí nada podéis hacer. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Quién eres? ¿Qué dice el Señor que eres tú? Que tú eres la vid. La vid es el árbol, raíz, de donde viene todo. Él dice, yo, Dios, es la vid. Y tú eres una rama, el pámpano. Si te corta, si no hay conexión, sin mí nada podéis hacer. Se te corta, te aguantas por un poco, unos días, un mes, pero luego muerte. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que necesitamos permanecer conectados. Tú no tienes vida en ti mismo, un pámpano no tiene vida en sí mismo. Depende de la conexión para seguir viviendo. Y si nosotros queremos crecer y multiplicar, tenemos que estar conectados, hermanos. No hay otra forma, lo siento. No hay una forma fácil. Pero me gustaría venir al culto el domingo, que los pastores orasen por mí y que mi vida vaya bien. Y luego salgo de lunes a domingo y hago mi vida como quiero. No va a pasar nada, hermano. No va a pasar nada. ¿Por qué? Porque si tú no estás luchando por mantener esta conexión, eres un pámpano y si no estás conectado a vid. El versículo 4 dice, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, no podemos crecer y multiplicar, no podemos llevar fruto. Está diciendo esta palabra. Si no permanecemos conectados al Señor. Y es algo que yo tengo que hacer cada día. Cada día necesitas comer y necesitas beber, porque si no tu cuerpo
empieza a marchitarse y luego te vas a muerte. Y aquí es lo mismo. No hay diferencia. ¿Cuántas veces ya has escuchado eso? ¿Cuántas veces has escuchado esta misma historia? Es imposible crecer y multiplicar sin que estés conectado a la vid. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Llevar mucho fruto es crecer, es multiplicar, es producir para el reino. Es producir aquello que Dios quiere hacer en tu vida. En Mateo 16:13, Jesús hace una pregunta a los discípulos. ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos que eres Juan Bautista, otros que eres Elías, otros que Jeremías y algunos de los profetas. Y les dijo Jesús, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Es lo que le interesaba. Daba igual lo que estaba diciendo la gente quién era, pero él pregunta a sus discípulos. Están diciendo todo eso, pero ¿y ustedes? ¿Quién decís que soy yo? Vamos a considerar esta pregunta por un momento, querido. Yo sé que aquí quizás todos seamos cristianos, caminamos con el Señor, hemos puesto nuestra vida en sus manos. Pero consideremos esta pregunta como si Jesús la hiciera personalmente a cada uno de nosotros hoy y que tenemos que responder al Señor. Vamos a suponer que el Señor hiciera esta pregunta a nosotros. Y si profundizamos aquí un poquito, para que nos resulte más fácil contestarla, y también para que hagamos con precisión, con conciencia, que podamos contestar esta pregunta que hizo el Señor a los discípulos. Y me gustaría realmente, querido, que pudiéramos pensar en eso un momentito, porque muchas veces tú dices, no, yo ya soy cristiano, ya he recibido a Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Pero Jesús pregunta a los discípulos que caminaban con él, que ya le tenían como su Señor, y el Señor hace esta pregunta, ¿y vosotros? ¿Quién decís que sois? Y me gustaría, hermanos, que nosotros pudiéramos de una forma práctica tomar un momento para contestar a esta pregunta. ¿Quién es Jesús para mí? Vamos a tomar un momento de oración, si tú pudieras cerrar tus ojos un momento, para que no te distraigas. Y yo voy a hacer una pregunta que me gustaría que tú contestaras entre ti y el Señor. ¿Quién es Jesús para mí? Vamos en serio, hermanos. No vale respuestas que te vengan así, sin más. La realidad de tu vida hoy. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Qué representa en mi vida? ¿Qué es Jesús para mí? ¿Qué representa en mi vida? ¿Qué lugar ocupa en mi corazón y en mis pensamientos? ¿Qué lugar ocupa Jesús en mi corazón y en mis pensamientos? ¿Le conozco personalmente? ¿Lo busco? ¿Le conozco personalmente? ¿Lo busco? ¿Tengo trato con Él? ¿Cómo es ese trato? Yo siento que lo necesito. ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Quién es Jesús para mí? Permita que el Espíritu Santo vaya hablando a tu corazón. ¿Qué representa en mi vida? ¿Qué lugar ocupa en mi corazón y en mis pensamientos? ¿Le conozco personalmente? ¿Lo busco? ¿Tengo trato con Él? ¿Cómo es ese trato? Siento que lo necesito. ¿Por qué y para qué? Las preguntas nos ayudan, querida, a concretar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Permita que el Espíritu Santo hable a tu corazón en este momento. Tenemos que responder esta pregunta con sinceridad. Solamente tú puedes contestar. Pero contesta ya. No aplace la respuesta por ningún motivo. No dé respuesta rápida, sin fundamento, sino aquello que es real en tu vida hoy. Y al final añadimos una última pregunta,
¿Qué estoy dispuesto a hacer por Jesús? ¿Qué estoy dispuesto a hacer por Jesús? El Señor nos habló tanto esta mañana, querido. ¿Hasta dónde soy capaz de llegar por Él? ¿Qué estoy dispuesto a hacer por Jesús? ¿Hasta dónde soy capaz de llegar por Él? Señor, gracias por tu Espíritu Santo que habla con nosotros. Gracias por llevar nuestro corazón a contestar estas preguntas. Y Dios, que sea una contestación real, una contestación verdadera, no religiosa, no respuestas formatadas, sino que aquello que realmente está en mi corazón, especialmente qué estoy dispuesto a hacer por Jesús, qué estoy dispuesto a dejar, a renunciar, a abandonar por Jesús, hasta dónde soy capaz de llegar por Él, aquel que yo digo es mi Señor, es mi Salvador, hasta dónde estoy dispuesto a llegar, hasta dónde soy capaz de llegar por Jesús. Ayúdanos, Espíritu Santo, capacítanos, por misericordia, Señor. Amén. Amén, querido. Vuelva aquí conmigo. Finalizamos porque hemos empezado diciendo de transformar nuestra mente para cumplir con una misión. Y la misión, pues, no hace falta hablar mucho de ella, porque ya la conoce en Mateo 28, 19 y 20. La misión nuestra es hacer discípulos. Pero yo no puedo hacer algo que no soy. Yo no puedo hacer discípulos si yo no soy discípulo. Por eso las preguntas que hemos hecho anteriormente. No es preguntas para que tú contestes a la ligera, de forma religiosa, porque te han enseñado. Es que tú contestes realmente lo que es real en tu corazón. Porque para llegar a cumplir con esta misión que el Señor dijo, id a enseñar a todas las naciones, bautizando en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñando a que guarde todas las cosas que he nombrado. Y aquí que estoy con vosotros todos los días. Somos llamados, hermanos, a ser discípulos. No solamente a orar para que Dios cambie el mundo, a orar para que Dios cambie las cosas en Ucrania, en Rusia, donde sea. A ser discípulos es un llamado, pero yo no puedo producir lo que no soy. Yo no puedo hacer algo que no soy. Entonces, antes de llegar a cumplir la misión, necesito ser un discípulo. ¿Y discípulo qué hace? Sigue a su maestro, a su discipulador. Si el maestro dice, vente para acá, y tú dices y haces esto, no eres discípulo. Hacer discípulo, hermano, es ser discípulo, es hacer la voluntad de otro, aunque no te agrade hacer la voluntad de otro. Es hacer lo que otro te dice, aunque no te agrade hacer lo que otro te está diciendo. Esto es ser discípulo. Y el Señor en su palabra tiene parámetros para un discípulo, tiene principios. Personas que aman a Jesús, personas que tienen santidad, que buscan tener santidad, que huyen del pecado, comprometidos con una iglesia local que Él sostiene económicamente, porque toda su vida pertenece a Él. Y si somos discípulos del Señor, entonces avanzamos para hacer esta misión, para cumplir la misión, el llamado del Señor. No hace falta que el Señor te saque de aquí y te lleve a un otro país para predicar como hizo con nosotros. Ser discípulos donde estamos y hacer discípulos donde estamos. ¿Y cuántas veces, hermanos, hacemos discípulos con la boca cerrada? Porque muchos dicen, no me cuesta hablar, me da vergüenza. Pero con la boca cerrada puedes hacer discípulos, porque tu vida puede ser un testimonio para que otros sean transformados en tu trabajo, en tu universidad, a donde sea. Pero la misión que nos da el Señor es hacer discípulos. En Corintios 9 hace una referencia a que el apóstol Pablo, teniendo prioridad de llevar el evangelio a todo lo que pudiese, a cualquier persona que pudiera, indica que para él el hacer discípulos estaba por encima de sus deseos personales. Para él lo más importante estaba por encima de sus deseos, de su voluntad. Lo que él quería era hacer discípulo. Y somos llamados a eso. Pero de verdad estamos dispuestos a poner esto en nuestra vida por encima de nuestros deseos personales, por encima de nuestra voluntad. No, ¿verdad? ¿O sí? No puedo contestar por ti. No puedo. Yo puedo contestar por mí, siquiera puedo contestar por mi esposa.
Queridos, qué lindo como Dios nos está amando esta mañana, como Dios nos está corrigiendo, nos está exhortando, está demostrando su amor, está diciendo qué hacer, cómo hacer, de qué forma hacerlo. El Señor pone una bandeja delante de nosotros, solamente tenemos que decidir si queremos ir por ahí o no. Somos llamados a cumplir con una misión, pero necesitamos la transformación del Señor. Necesitamos que el Señor transforme, queridos, nuestra mente. Quizás el Señor tenga que romper paradigmas religiosos que nosotros hemos puesto, porque metemos paradigmas en nuestra mente y creemos, no, esto tiene que ser así. Dios rompe paradigmas porque el Señor necesita transformar nuestra mente y nuestro corazón. Y hay cosas que a lo mejor tú has dado por sentado, esto es así, punto, y no es verdad. No es verdad. Así que, querido, con todo lo que ha hablado el Señor a tu vida esta mañana, en ningún momento hacemos un apelo al emocional, porque la palabra del Señor es algo racional, el culto racional, que tú entiendes, que tú puedes comprender. Por supuesto que el Espíritu Santo trae emoción a nuestro corazón, claro que sí. Pero vuelvo a decir, no sirve para nada emocionarse y que no haya cambio. No sirve para nada. Puedes tumbarse aquí a llorar una hora. Dios me ha tocado. Y luego sales a hacer todo lo que hacías antes. No ha servido para nada. No es emoción. El Espíritu Santo cuando me toca yo no aguento. Yo lloro, no tengo problema. Pero después yo busco hacer lo que Él me ha dicho que yo tengo que hacer. Yo busco poner en práctica lo que Él me ha enseñado. Porque si no es así, no sirve. Soy oidor, pero no hacedor, no soy practicante, apenas me gusta escuchar, pero no practico. No sirve para nada. ¿Te das cuenta de cuánto te ama el Señor? ¿Te das cuenta de cuánto te ama el Señor, de cuánto te habla del Señor, de cómo el Señor permitió que tú estuvieras aquí esta mañana para bendecirte? De ninguna forma, en el nombre de Jesús, al salir de aquí salga con una actitud, un sentir de condenación y de culpabilidad. Ese no es el trabajo del Espíritu Santo, es el trabajo del infierno, de Satanás. Cuando somos confrontados por la palabra de Dios, el enemigo puede venir con culpabilidad, con condenación, pero el Espíritu Santo viene con amor, con advertencia para que tú abandones y para que vuelvas atrás y empieces a andar por el camino que el Señor te está diciendo. Esta mañana salga de aquí con un corazón lleno de gozo, de alegría, de contentamiento por decir, Señor, gracias por darme la oportunidad. Gracias por hablar conmigo. Gracias por permitir que yo pueda aún hacer cambios, que yo pueda ser transformado y que yo pueda decidir que ya no quiero seguir ahí donde estaba. Me comprometo contigo porque quiero llegar a cumplir la misión que tú tienes para mi vida. En el nombre de Jesús, que esa sea la actitud de su corazón. Y que el Espíritu Santo de Dios que vive en tu vida te ayude. Pero no te voy a decir que tienes una semana para pensarlo. No lo tienes. Es ahora, en este momento. Es que voy a pensar a ver qué hago. No hay que pensar. La palabra de Dios es sí y no. Lo que pase de ahí viene del enemigo. No hay medios, términos para la palabra de Dios. No hay. Es una decisión que necesitas tomar en este momento, antes de salir por esta puerta. Desde que salga, no sabemos qué va a pasar. Amén. ¿Te parece si cierras tus ojos asentado mismo? Quiero orar contigo. Papá, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias por tu Espíritu Santo. Te quiero alabar, Dios, por hablar a nuestra vida esta mañana, durante todo este culto, Dios. Gracias por ser una mañana tan maravillosa donde hemos podido escuchar de ti. Ser confrontados, desafiados, exhortados. Todo porque tú nos amas. Yo te pido, Espíritu Santo, que sigas con nosotros durante este día, esta semana. Dios, que no sea algo apenas que ha ocurrido esta mañana, sino que tu Espíritu Santo siga trabajando y hablando a nuestra vida. De forma, Dios, que podamos ver nuestra vida transformada. Que podamos llegar a cumplir la misión que tienes para nosotros, papá. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.